En la tarde del 8 de abril de 1968, el aeropuerto de Heathrow, en Londres, funcionaba como un reloj. Una ligera brisa del oeste recorría las pistas mientras la neblina de abril daba al sol un suave brillo dorado, y el aeropuerto vibraba con el ritmo constante de los despegues. Entre los aviones estacionados en la plataforma y preparándose para salir, había un miembro familiar de la flota de la British Overseas Airways Corporation, o BOAC, el poderoso Boeing 707. Este en particular estaba registrado como Golf Alfa Romeo Whiskey Echo, y ese día estaba programado para operar el vuelo 712 hacia Zúrich, el primer tramo de un servicio que continuaría con varias escalas hasta llegar a Sydney. En Australia, el Boeing 707 se había convertido en el avión que llevó por completo al mundo occidental a la era del jet. Y este en particular era un modelo más reciente, un Boeing 707-465. Estos modelos 465, impulsados por motores Rolls-Royce Conway, eran más silenciosos y limpios que los primeros que hicieron famoso al tipo. Y para 1968 ya eran la columna vertebral de la red de larga distancia de la aerolínea. Golf Alfa Romeo Whiskey Echo tenía 6 años en ese momento, lo que hoy sería relativamente nuevo, pero entonces se consideraba de mediana edad. Según los estándares del 707, ya había acumulado unas 21.000 horas de vuelo y 7.500 ciclos de presurización. Y además ya había estado involucrado en un incidente serio anteriormente. En 1967, el mismo avión había sufrido un incendio en el motor número 2 después de aterrizar en Honolulu. Pero ese fuego fue extinguido rápidamente, el motor reemplazado y la aeronave volvió al servicio. Ese evento no fue causal ni está relacionado con la historia. Estoy a punto de contarte una historia distinta, pero ese incidente anterior, aunque no esté relacionado, todavía se siente como una sombra que se cierne sobre esta. La tripulación asignada para operar el vuelo 712 era experimentada y bien equilibrada. El piloto al mando ese día sería el capitán, de 47 años, uno de los más capacitados de BOAC, con más de 14.787 horas de vuelo en total. Aunque vale la pena señalar que solo 1.555 de ellas habían sido en el Boeing 707. A su derecha se sentaba el primer oficial, con 32 años y poco menos de 5.500 horas totales, de las cuales 2.829 eran en este modelo, sería el piloto que monitoreaba y quien también se encargaría de la navegación. El ingeniero de vuelo, de 35 años, estaría a cargo de los sistemas como el combustible, los hidráulicos y la electricidad. Y como esto era antes de que existieran sistemas automáticos de monitoreo, era el ingeniero de vuelo quien vigilaba la maquinaria invisible que mantenía equilibrado y confiable a este primer jet de 4 motores. En el momento de este vuelo tenía 6.436 horas, aunque solo 191 en el 707. Ahora, en el jump seat, detrás de ellos se encontraba un piloto checo senior, cuya tarea esa tarde era observar y evaluar al capitán como parte de un chequeo de rutina. Algo a lo que los pilotos estamos acostumbrados y tratamos como un día normal de trabajo. Aunque por experiencia propia, siempre tienden a surgir algunos inconvenientes durante esas evaluaciones. Y este resultaría no ser la excepción a esa regla. También había un segundo oficial en cabina de mando, pero su papel sería mínimo en esta historia. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, 6 tripulantes se encargaban de atender a los 116 pasajeros, muchos de ellos con conexiones hacia el lejano oriente. Entre ellos estaba Barbara Jane Harrison, de 22 años, quien cursaba su segundo año en la aerolínea, y era conocida por su temperamento tranquilo y su sonrisa rápida. Normalmente no suelo mencionar nombres de tripulantes en historias como esta, pero creo que Bárbara merece una excepción por razones que pronto verás. En cualquier caso, la ruta planificada del vuelo 712 era impresionante para los estándares actuales. Desde Londres comenzaría con un corto salto hacia Zúrich, luego seguiría hacia el sureste pasando por Tel Aviv, Teherán, Bombay, Singapur y finalmente Sydney. Así que, con un total de 6 tramos, cubriría unas 10.000 millas distribuidas a lo largo de casi 2 días completos. El Boeing 707 tenía alcance suficiente para cruzar océanos, pero no el mundo entero sin escalas de combustible. Así que las tripulaciones rotaban por etapas mientras los pasajeros descansaban en hoteles de tránsito, que servían como puntos de paso en la naciente era del jet.
En comparación, el mismo trayecto hoy necesitaría solo una escala, quizá en Medio Oriente o el sudeste asiático, y tomaría poco más de 20 horas de puerta a puerta. Pero en 1968, el itinerario de 2 días y múltiples escalas de BOAC seguía siendo una mejora notable frente a lo anterior. Antes de los jets, el mismo recorrido de Londres a Sydney tomaba casi 4 días en un avión de hélices Constellation con 15 paradas y cambio de tripulación cada pocos sectores. El 707 había reducido ese viaje a la mitad y ofrecía a los pasajeros un vuelo suave y presurizado sobre las nubes. Era la primera vez que esas distancias se sentían alcanzables y no una hazaña heroica. Este periodo estuvo marcado por la tecnología que permitía a los aviones llegar a cualquier parte del mundo, pero que al mismo tiempo seguía siendo lo bastante limitada como para que las tripulaciones vieran cada tramo como un desafío individual. Cada salida desde Heathrow rumbo al lejano oriente requería un gran esfuerzo, y las tripulaciones de esa época tenían que enfrentarse constantemente al reto en forma de fallas técnicas e imprevistos operativos. Sin embargo, nada en el vuelo 712 destacaba por sí mismo. Los pasajeros abordaron por escaleras móviles, las puertas se cerraron pronto y el 707 recibió autorización para rodar hacia la pista 28 izquierda, la de despegues hacia el oeste que usaban casi todos los jets esa tarde. El peso del avión se había calculado como moderado y dentro de los límites. El clima era excelente y los 4 motores Rolls-Royce Conway del avión funcionaban con suavidad mientras la tripulación realizaba la lista previa al despegue. Mientras lo hacían, el capitán observó detenidamente los instrumentos de los motores y notó que la presión de aceite se mantenía estable. Las temperaturas de los motores eran normales y todos los sistemas parecían funcionar dentro de los límites. Porque, como dije, nunca se sabe con certeza. Detrás de él, el capitán checo anotaba el flujo preciso de comandos en su hoja de evaluación. Hasta el momento, todo iba perfectamente bien mientras rodaban. El ingeniero de vuelo configuró el sistema de aire desangrado y confirmó que las válvulas antihielo estaban cerradas, ya que la temperatura ambiente superaba el punto de congelación. Y unos minutos después, el controlador de torre autorizó al vuelo 712 a alinearse y esperar, con todo viéndose normal. Cuando el capitán liberó los frenos y adelantó las palancas de potencia, los motores aumentaron sus revoluciones con su característico rugido suave, generando 80.000 libras de empuje contra la neblina primaveral, acelerando la elegante aeronave por la pista. El primer oficial finalmente cantó B1 rotate y el capitán tiró suavemente del mando hacia atrás. El reluciente 707 comenzó a ascender con normalidad hacia el cielo de Londres, mientras el tren de aterrizaje se replegaba y la ciudad quedaba atrás. En la parte trasera, Harrison y sus compañeras comenzaban a asegurar los carritos de servicio para preparar la primera comida. Los pasajeros, en su mayoría viajeros de negocios, familias y algunos religiosos con destino a Suiza, sentían la vibración normal del ascenso de 4 motores mientras los campos verdes de Surrey pasaban bajo ellos. Para muchos de ellos, esta sería su primera vez volando, y más aún en un jet. Y en realidad resulta fascinante pensar cuánto hemos avanzado tecnológicamente desde entonces. Pero no todo ese progreso que hemos logrado es positivo. Piensa en cuánto de tu vida es ahora digital. Cada nueva cuenta, boletín, registro o producto comprado va creando un rastro de datos detrás de ti. Solo que ya no es papel, ahora son datos. Y esos datos probablemente estén siendo vendidos al mejor postor por empresas de las que nunca has oído hablar, conocidas como corredores de datos. Ahora bien, lo que hacen es completamente legal, por más terrible que eso suene. Pero la buena noticia es que puedes detenerlos fácilmente y pedir que eliminen tus datos de sus sistemas. En este punto, todo parecía estar perfectamente normal, pero dentro del motor número 2, en el ala izquierda, una fractura silenciosa había comenzado a crecer. Era una grieta microscópica, originada años atrás en la 5ª etapa del compresor de baja presión, y probablemente había crecido con cada ciclo de empuje y vibración, hasta que ahora estaba apenas a unos milímetros de volverse crítica. Mientras el poderoso 707 ascendía a través de 1500 pies y dejaba atrás el perímetro occidental de Heathrow, el capitán pidió iniciar la lista después del despegue. El ingeniero extendió la mano hacia su panel, revisando indicadores que, por el momento, seguían luciendo perfectamente normales. Pero la calma fue interrumpida de repente por una violenta explosión. Dentro del motor número 2, el disco de la 5ª etapa del compresor de baja presión finalmente alcanzó su límite y se fracturó en varios fragmentos.
Y para entender lo que eso significa, imagina el compresor de baja presión como la mitad frontal del motor, con una serie de discos giratorios que sostienen palas que aspiran el aire y lo comprimen antes de llegar a la cámara de combustión. La quinta etapa está situada profundamente en esa sección, girando a miles de revoluciones por minuto en el mismo eje que el ventilador frontal. Su función era comprimir aún más el aire y enviarlo hacia el compresor de alta presión. Cada etapa funcionaba como un relevo, pasando el aire a la siguiente con una presión cada vez mayor. Estos discos estaban hechos de una aleación de alta resistencia, pero estaban sometidos a una presión enorme, soportando ciclos constantes de calor, tensión y vibración. Con el tiempo podían formarse grietas microscópicas, aunque normalmente las inspecciones regulares las detectaban mucho antes de que fueran peligrosas. En este caso, una de esas grietas había pasado desapercibida, oculta profundamente dentro del metal. Los investigadores nunca pudieron determinar con exactitud la causa de la falla de este disco, pero la fractura. El patrón de la fractura sugería un proceso de fatiga a largo plazo, sin mostrar cómo había comenzado exactamente. La explicación más probable era una vibración excesiva dentro del núcleo, quizá provocada por un pequeño desequilibrio o una resonancia que se fue acumulando con el tiempo. Como mencioné antes, esto ocurría aún en los primeros años de la propulsión a reacción, cuando los ingenieros apenas empezaban a comprender cómo los patrones complejos de vibración y esfuerzo podían destruir lentamente el metal desde dentro. La ciencia de la fatiga y el análisis de vibraciones que hoy damos por sentada simplemente no existía entonces. Y eso fue simplemente porque esas lecciones aún no se habían aprendido. En cualquier caso, cuando la etapa del compresor finalmente se dio, lo hizo de forma catastrófica, con el disco desintegrándose a plena velocidad. Esto lanzó fragmentos de metal a través del carenado del motor con una fuerza enorme. Y en un mundo ideal, una pieza defectuosa como esta quedaría contenida dentro de la carcasa de acero del motor. Eso es lo que los ingenieros llaman una falla de motor contenida, y es lo que exigen las certificaciones. Pero en este caso en particular no funcionó como se había diseñado. En cambio, cuando los fragmentos del disco atravesaron la carcasa, se convirtió en una falla de motor no contenida, una situación mucho más peligrosa. Esos fragmentos actuaron como proyectiles de alta velocidad, capaces de cortar líneas de combustible, hidráulicas o eléctricas, e incluso perforar el ala. Y este incidente demostró que el anillo de contención de aquellos primeros motores, Rolls-Royce, simplemente no era lo bastante resistente para detener una falla de tal magnitud. Así que cuando el disco se hizo añicos, fragmentos atravesaron la carcasa del compresor, cortando las líneas de aceite y combustible y volando partes del carenado derecho, que se desprendieron por completo antes de volver a la estela. Esto, a su vez, significó que lo que segundos antes era un motor perfectamente normal, ahora era una carcasa destrozada que ventilaba combustible y aceite. Y muy pronto también fuego. Verás, cuando la explosión rompió la línea principal de alimentación de combustible, permitió que el jet fuel se rociara directamente en la sección caliente del núcleo del motor. Eso encendió el combustible de inmediato, provocando llamas que salían por la parte trasera de la góndola. Treparon por el pilón y luego alimentaron la pintura y el revestimiento de aluminio, alcanzando finalmente la parte inferior del ala. Ese fuego ardía con la intensidad de un soplete, alimentado por decenas de litros por minuto, que seguían siendo bombeados por la línea abierta. Dentro de la cabina, pasajeros y tripulación sintieron y oyeron la explosión, y quienes estaban sentados en el lado izquierdo pudieron mirar afuera y ver una gran cola de fuego detrás del ala. En cabina, los pilotos también lo oyeron y sintieron un leve guiñada a la izquierda cuando el motor número 2 dejó de dar empuje. Y en el panel del ingeniero, los instrumentos del motor número 2 ahora mostraban valores en descenso. El capitán que pilotaba reaccionó al instante. Cerró la palanca de potencia del número 2 y solicitó el procedimiento de falla de motor, un conjunto de memorias estándar que los 3 miembros de cabina conocían de memoria. El tren ya estaba retraído, así que cuando la palanca del número 2 se llevó al ralentí, se disparó la bocina de advertencia de tren con un tono continuo y fuerte que inundó la cabina. El capitán, el primer oficial y el capitán evaluador se inclinaron a la vez para silenciarla, y el capitán logró pulsar el interruptor correcto. Pero en la confusión, el primer oficial se pasó y apretó el botón de al lado, el de cancelar la campana de incendio. Por eso,
Cuando el sistema de detección finalmente captó las llamas y quiso activar la alarma, la campana de incendio nunca sonó. Así que la única señal del incendio pasó a ser la luz roja encendida del motor número 2, justo al lado de la palanca de corte. Esa palanca, si se tiraba, cerraba las válvulas de combustible e hidráulicas del motor y armaba las botellas de extinción. Pero el ingeniero de vuelo, que inicialmente iba a alcanzarla, dudó por un segundo y luego retiró la mano. Probablemente lo hizo porque en ese momento creía que seguían ejecutando la lista de falla de motor, la cual no pedía tirar de esa palanca, y tampoco escuchó ninguna campana de incendio que indicara lo contrario. Ahora, la palanca estaba iluminada, pero un poco de duda y confusión bastaron para que comenzara una cadena de fallas críticas. Quiero mencionar que exactamente esto que pasó aquí, es la base de varias de nuestras técnicas modernas más importantes de gestión de fallas en cabina. Por ejemplo, hoy no silenciamos ninguna alarma sin nombrarla claramente y asegurarnos de que los otros pilotos la confirmen. Y hoy, el piloto al mando pediría a sus compañeros confirmar la falla, no solo pedir la lista de comprobación. Pero, como dije, eran los primeros tiempos de la era del jet. En cualquier caso, unos segundos después, el capitán Checo, en el asiento de observador, miró por su ventanilla y vio algo verdaderamente aterrador. Todo el motor estaba ardiendo, con llamas propagándose rápidamente por el pilón y a lo largo del intradós del ala. Y gritó: «¡Maldita sea, el ala está en llamas!», haciendo que sus colegas comprendieran que no enfrentaban una falla rutinaria, sino un incendio grave en vuelo. Y el capitán ordenó de inmediato el procedimiento de incendio de motor. Pero recuerda que, para este momento, el ingeniero de vuelo ya había realizado partes del procedimiento por falla de motor, un procedimiento muy similar al de incendio, salvo por una diferencia. El primer oficial transmitió una llamada de emergencia Mayday a Heathrow, Speedbird 712, incendio de motor, regresando al aeropuerto. Y el control de tránsito aéreo de Heathrow lo reconoció de inmediato. Activó la alarma de emergencias del aeropuerto, comenzó a despejar el circuito y ordenó motor y al aire a todo el tráfico en aproximación. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo había pasado ahora a la lista de incendio, la cual estaba dividida en una fase 1 y una fase 2. En la fase 1 se incluían los ítems de memoria que debían ejecutarse de inmediato, mientras que la fase 2 contenía las acciones de leer y hacer desde una tarjeta especial de lista de comprobación. Así que, habiendo completado lo que creía era la fase 1 de memoria, abrió la tarjeta impresa de procedimientos y continuó con la fase 2. Pero no se dio cuenta de que la fase 1 del procedimiento de incendio incluía un paso crucial adicional: tirar de la palanca de incendio. Ese paso nunca se había realizado. Pensó en hacerlo cuando aún seguía con el procedimiento de falla de motor, pero se detuvo a tiempo, ¿recuerdas? Y eso probablemente se convirtió en un recuerdo falso de haberlo hecho sin mirar hacia abajo para notar que el interruptor seguía en su posición normal. Esto significó que la válvula de corte de combustible en el ala permaneció abierta, con la bomba alimentando la línea rota a plena presión. De nuevo, por eso hoy en día, incluso con los procedimientos de memoria, siempre debemos comenzar revisando esos pasos para verificar que realmente se hayan completado correctamente. La mente y la memoria humanas son tan vulnerables a lapsos, especialmente bajo estrés, que no se pueden considerar infalibles. Allá afuera, sobre el ala izquierda, el sistema automático contra incendios del motor había descargado una botella de gas inerte dentro de la góndola. Pero con el flujo constante de combustible que seguía rociando, el extintor fue sobrepasado de inmediato y no logró hacer efecto. Desde tierra, los testigos vieron una estela de llamas anaranjadas extendiéndose detrás del ala izquierda del 707 mientras pasaba por encima. La intensidad del fuego aumentaba a medida que el avión comenzaba a girar a la izquierda de regreso hacia el aeropuerto. En la cabina de pasajeros, el calor del fuego comenzó a irradiar a través del revestimiento del ala, y en la cabina de mando la carga de trabajo era inmensa. El capitán se concentró en mantener el control de la aeronave, como debía, y en evaluar las opciones disponibles. El primer oficial monitoreaba los instrumentos y se comunicaba con el control aéreo, mientras el ingeniero, que ya había completado las listas de emergencia, revisaba los indicadores del motor número 2 que ya marcaban 0. El fuego, sin embargo, seguía ardiendo con fuerza.
Unos 2 minutos después de la falla inicial, el calor extremo debilitó tanto el pilón del motor que ya no pudo soportar su peso. Para entonces, el capitán viraba de regreso hacia Heathrow y pilotaba el avión manualmente. Mantenía la estabilidad con empuje asimétrico y aplicando constantemente timón derecho para contrarrestar el arrastre del ala incendiada. Con la aeronave estabilizada a unos 3.000 pies y casi alineada rumbo al aeropuerto, la góndola interior del ala izquierda finalmente cedió. Con un fuerte crujido metálico, el motor número 2 se separó por completo del ala, arrancándose de sus pernos y conexiones de combustible. Luego cayó hacia el campo abierto, estrellándose en una gravera inundada cerca de Racebury, afortunadamente sin golpear estructuras ni personas en tierra. Cuando esto ocurrió, el capitán sintió un ligero cambio en la respuesta de control, pero no comprendió lo que acababa de pasar. La pérdida repentina de peso y arrastre en el lado izquierdo, de hecho, hizo que el avión respondiera un poco mejor. Pero el fuego seguía desatado, ahora alimentado por la línea de combustible abierta que seguía bombeando cientos de litros de Jet A1 directamente al vacío donde antes estaba el motor. Dentro de la cabina los pilotos seguían manejando la emergencia frenéticamente. La luz de fuego, que había estado encendida hasta ese momento, probablemente se apagó cuando el motor se desprendió, pero no hubo ningún cambio en la vibración ni en el control que indicara claramente la pérdida del motor. El capitán mantuvo la aeronave nivelada a unos 3.000 pies y el controlador de torre le informó que cualquier pista estaría disponible. Inicialmente lo autorizó a aterrizar en la pista 28 izquierda, la misma desde la que habían despegado. Pero eso habría requerido un circuito largo de regreso, lo que significaba más tiempo en el aire con el ala en llamas. Y como he mencionado antes, aquí en el canal, un avión en llamas no permanecerá mucho tiempo en el aire antes de comenzar a perder su integridad estructural crítica. Así que, con el fuego empeorando, la tripulación decidió intentar aterrizar en la pista opuesta, la 05 derecha, mucho más cercana, aunque también más corta, sin sistema de aterrizaje instrumental que los asistiera, pero al menos con buen clima. En ese punto, la situación del ala se volvió crítica, con las llamas penetrando en la estructura interna cerca del larguero principal. Allí, el calor estaba derritiendo los cables y las líneas hidráulicas, además de poner en riesgo la integridad del sistema de flaps. Así que ahora solo faltaban unos minutos antes de que el ala misma comenzara a ceder. Aún así, la aeronave seguía siendo controlable, con los otros 3 motores funcionando normalmente y la presión hidráulica estable. El capitán comenzó a configurar el avión para la aproximación, con cuidado de no extender los flaps demasiado pronto para evitar un esfuerzo estructural adicional sobre el ala, mientras se alineaban para la aproximación a la pista 05 derecha. La tripulación completó las listas de aterrizaje, con el ingeniero confirmando que la energía eléctrica e hidráulica seguían disponibles en los motores restantes. También se detuvo la transferencia de combustible hacia los tanques externos para reducir peso en el lado incendiado. Y dado que el daño en el ala izquierda podía haber afectado los actuadores de flaps, el capitán ordenó extenderlos gradualmente, vigilando vibraciones o fluctuaciones hidráulicas. Al principio los flaps se movieron suavemente, pero al pasar los 47 grados, el movimiento se detuvo de repente. El ingeniero informó que el indicador de posición de flaps se había congelado, probablemente por líneas hidráulicas quemadas en el lado izquierdo, o porque al no haberse tirado de la palanca de incendio, el fluido hidráulico también se había estado escapando por el hueco que había quedado, vaciando esa parte del sistema. Verás, la palanca de incendio cumple varias funciones, y cerrar las válvulas de combustible e hidráulicas es solo una de ellas. Aún así, los pilotos lograron desplegar algo de flap y sabían que probablemente solo tendrían una oportunidad de aterrizar, así que 47 grados tendrían que bastar. El control aéreo los autorizó a aterrizar a su discreción e informó que los equipos de emergencia ya estaban listos en tierra. Desde su posición en la torre, el controlador podía ver claramente fuego saliendo de la sección interna del ala izquierda. Transmitió esta información a la tripulación, que en ese momento ya sabía que el incendio a bordo de su avión seguía siendo muy intenso. En la cabina de pasajeros, los pasajeros observaban con horror, muchos alejándose de las ventanas ardientes del lado izquierdo. Las auxiliares los mantenían en sus asientos, gritando instrucciones por encima del ruido ambiente y preparándolos para un aterrizaje de emergencia con apenas minutos para actuar.
Afortunadamente, a pesar del calor exterior, aún no había humo visible dentro de la cabina en ese momento. El sistema de presurización seguía intacto y el flujo de aire ayudaba a impedir la entrada de humos. Al virar a final, la velocidad se estabilizó pronto en 160 nudos y el capitán mantuvo un descenso suave para evitar cargas aerodinámicas bruscas sobre la estructura dañada. La aproximación en sí no era particularmente fácil. Para alcanzar la 05 derecha, el capitán tuvo que completar un viraje descendente a la izquierda de casi 270 grados volando a mano, aplicando la potencia justa en los 3 motores restantes para equilibrar el arrastre asimétrico del ala incendiada. Fue una obra maestra de gestión de energía, volada enteramente por sensaciones e instinto. El ingeniero de vuelo verificó ahora que el sistema antideslizamiento estaba armado. Es un sistema similar a los frenos ABS de un automóvil que evita que las ruedas se bloqueen y también comprobó el sistema hidráulico A. La presión que controlaba frenos y tren de aterrizaje seguía en 3000 psi. Al cruzar el umbral, el capitán retrasó las palancas de potencia y ejecutó un redondeo perfectamente cronometrado. El avión tomó contacto con firmeza a unos 800 pies de la cabecera, exactamente sobre el eje, y comenzó a desacelerar de inmediato. El capitán básicamente se plantó sobre los frenos todo lo posible mientras ordenaba reversa total. Eso hizo que el primer oficial seleccionara reversa en los motores 1 y 4, los externos de cada ala. Con todo ello, el avión empezó a frenar con rapidez. Pero aunque la tripulación había logrado regresar y aterrizar en Heathrow gracias a un pilotaje y trabajo en equipo notables, la odisea estaba lejos de terminar. El infierno afuera ahora amenazaba a todos a bordo. Así que la tarea de la tripulación pasó a ser sacar a todos los pasajeros, y a ellos mismos lo más rápido posible, y tan lejos del avión como pudieran. El capitán aplicó de inmediato el freno de estacionamiento y ordenó la lista de incendio de motor después del aterrizaje. Luego estiró la mano para tirar de las palancas de incendio de los 4 motores, pero por alguna razón no llegó a hacerlo. Quizás porque se distrajo con el caos que en ese momento se desataba en la cabina. Nunca lo sabremos con certeza. Pero eso también significó que, incluso cuando comenzaron a preparar la evacuación, el sistema de combustible del motor número 2 seguía activo, vertiendo más y más combustible sobre el fuego creciente. Las unidades de bomberos del aeropuerto, despachadas tras el Mayday inicial, se aproximaban ahora desde ambos extremos de la pista. Los primeros carros de la estación de incendios 2 llegaron al avión en menos de un minuto tras el aterrizaje, pero la visibilidad era muy pobre por el humo arremolinado, lo que dificultaba ver por dónde salían los pasajeros. El incendio ya era enorme a esas alturas, intensificándose rápidamente y extendiéndose más allá del ala izquierda hacia el fuselaje. 2 camiones de espuma se posicionaron detrás de la cola, pero eso dejó el foco principal del fuego justo fuera del alcance de los cañones del techo. Y para empeorar las cosas, los antiguos camiones de bomberos que usaban no podían moverse y bombear espuma al mismo tiempo, lo que representaba una grave limitación. Y para empeorar la situación, los viejos camiones no podían moverse y bombear espuma simultáneamente. Dentro del avión, la evacuación comenzó casi al mismo tiempo que el avión se detuvo por completo. En cabina, la orden del capitán evacuar. Evacuar fue repetida por la sobrecargo por el PA, y la tripulación delantera actuó incluso antes de que los motores terminaran de detenerse. Pero segundos después, una enorme explosión de combustible no quemado barrió la plataforma, lanzando fragmentos de motor y ala hacia arriba y hacia afuera. Los bomberos corrieron a cubrirse mientras metal en llamas caía sobre ellos. Y dentro del avión, el suelo vibró con tal fuerza que hizo tambalear a los pasajeros que hacían fila. En la puerta delantera izquierda, la auxiliar de vuelo armó la rampa y abrió la puerta de inmediato. Recuerda que esto fue antes de la norma de armar las rampas antes del despegue. La rampa finalmente se desplegó correctamente, pero en el instante en que se infló, el calor intenso del ala en llamas empezó a derretir el material. En segundos, fragmentos de aluminio y combustible ardiente que caían desde el ala izquierda incendiaron la lona, dejándola inutilizable. Y la tripulación de cabina gritó a todos que se movieran hacia la salida del lado derecho. En esa puerta, la rampa por suerte se desplegó con normalidad y se convirtió en la vía de escape principal. La sobrecargo y otra tripulante tomaron posiciones allí. Una dirigiendo a los pasajeros desde los pasillos hacia la salida y la otra sosteniendo la rampa y ayudando a la gente a descender. Los primeros en salir fueron los sentados más adelante, que se movieron rápido pero sin pánico.
Pero cuando la gente vio la rampa, varios pasajeros se agolparon hacia adelante, creando un momento de congestión. La tripulación lo gestionó con eficacia, alternando filas y gritando por encima del creciente rugido del fuego para mantener un flujo constante. Así que en 30 segundos ya había personas deslizándose por la salida de dos en dos. Las dos salidas sobre el ala del lado derecho también fueron abiertas por pasajeros siguiendo las instrucciones a gritos de la tripulación. Las tapas cayeron sobre el ala como estaba previsto y varios pasajeros salieron por allí. Luego se deslizaron o saltaron desde el borde de fuga y los flaps hacia la plataforma, lo que representaba una caída de unos 2 metros, causando lesiones leves a muchos de ellos en el proceso. Y quiero detenerme aquí para señalar que por eso tenemos tripulantes de cabina a bordo. Están allí para enfrentar algunas de las situaciones más estresantes imaginables y maximizar las posibilidades de supervivencia de todos durante evacuaciones y emergencias en vuelo como esta. Y eso vale la pena recordarlo cada vez que subas a un avión y te reciban con una sonrisa. En cualquier caso, en los primeros 40 segundos, casi 80 pasajeros habían logrado salir por la puerta delantera derecha y las salidas sobre el ala. Pero las condiciones en la parte trasera de la cabina se deterioraban con mucha mayor rapidez. La explosión inicial del ala izquierda había roto el piso cerca del galley trasero, permitiendo que el calor y el humo entraran al fuselaje. Así que, para cuando los pasajeros delanteros estaban saliendo, en la parte trasera, las paredes ya estaban calientes al tacto y el humo negro se filtraba entre las uniones de los paneles del piso. En la puerta trasera derecha, un auxiliar de vuelo armó y abrió la salida tan pronto recibió la orden de evacuar. La rampa se desplegó al principio, pero no llegó a inflarse por completo. Y sin dudarlo, saltó por la rampa medio inflada, aterrizando con fuerza en plena pista. Y cuando se puso de pie, intentó enderezar y sostener la rampa, llamando a los pasajeros para que empezaran a bajar. Algunos lo siguieron, deslizándose o saltando tras él, y cuando el flujo de pasajeros comenzó, intentó volver a subir para ayudar a sus colegas, pero se dio cuenta de que no podía. El calor y la altura lo hacían imposible. Eso dejó la parte trasera de la cabina en manos de Barbara Jane Harrison, de 22 años, asignada a la puerta opuesta. La salida trasera izquierda era inutilizable por el fuego. El revestimiento exterior a su alrededor ya brillaba por el calor, y la manija estaba demasiado caliente para tocarla. Así que Harrison la abandonó de inmediato y concentró todos sus esfuerzos en la otra salida utilizable. La visibilidad caía con rapidez, y los pasajeros del fondo veían el fuego a través de las ventanillas del lado izquierdo, mientras las luces del techo se atenuaban al fallar los circuitos eléctricos. Los pasillos estaban llenos de gente tratando de avanzar, frenados por otros que aún buscaban su equipaje de mano. Y Harrison gritaba por encima del ruido, instándolos a moverse hacia la puerta derecha. Pronto se colocó junto a la salida, alternando entre sostener la rampa medio inflada y guiar físicamente a los pasajeros a través de la puerta. Solo 5 pasajeros lograron usar la rampa antes de que el calor la desinflara por completo. Pero incluso después de eso, Harrison siguió ayudando a la gente a salir, animándolos a saltar. Varios testigos luego contaron que ella empujaba suavemente a los pasajeros que se quedaban paralizados, tranquilizándolos mientras las llamas se reflejaban en las ventanillas detrás de ella. Una madre con 2 hijos dudó, así que Harrison tomó uno bajo cada brazo y los ayudó a bajar juntos antes de regresar por el siguiente pasajero. Para entonces, el humo había descendido por debajo de la altura de la cabeza y los últimos pasajeros apenas veían las luces del pasillo. Y Harrison corrió de regreso hacia ellos, gritando que avanzaran hacia adelante. Algunos pasajeros se arrastraban bajo el humo, otros seguían el sonido de su voz. Y cada vez que lograba guiar a unos cuantos más hasta la salida, volvía a internarse en la cabina llena de humo. Los pasajeros del centro escucharon entonces repetidos estallidos cuando las líneas hidráulicas empezaron a reventar dentro del ala. Después de eso, la temperatura en la cabina subió bruscamente, los accesorios plásticos comenzaron a derretirse y el olor a materiales quemados se volvió sofocante. Pero Barbara Jane Harrison siguió trabajando en la puerta trasera, con su uniforme ennegrecido por el humo. Cada pocos segundos, un destello del ala iluminaba la cabina, y mientras ayudaba a un hombre a salir, una llamarada atravesó el exterior del fuselaje, quemando la tela de la rampa y prendiéndola parcialmente.
Ella siguió golpeándola con las manos para mantenerla despejada el tiempo suficiente para que escaparan 2 personas más. Después de eso, la rampa, debilitada por el calor, empezó a ceder hacia el suelo. Mientras eso ocurría, uno de los otros tripulantes trató de hacerle señas a Harrison para que saliera, pero ella no respondió. Seguía ocupada ayudando a los últimos pasajeros que quedaban dentro. Al cumplirse 1 minuto desde que el avión se detuvo, casi todos los pasajeros delante de las salidas sobre el ala ya habían escapado. Los últimos en salir fueron los de la parte trasera, guiados completamente por Barbara Harrison. Y luego la describieron como serena, digna y decidida, repitiendo: «Vamos, sigan avanzando, salten». Es solo una caída corta, incluso cuando el humo empezaba a envolverla. Momentos después, una violenta llamarada recorrió el galley trasero, llenando el espacio de fuego del piso al techo. La fuerza desprendió paneles del techo y lanzó una oleada de aire sobrecalentado hacia adelante. En ese momento, Harrison apenas podía ver a unos pocos metros entre el humo, pero sabía exactamente quiénes seguían adentro. Una mujer en silla de ruedas que no podía moverse por sí misma. Una madre y su hija pequeña, paralizadas por el miedo en la última fila, y otros 2 pasajeros que aún forcejeaban con sus cinturones entre la neblina. Hizo una pausa por un momento en la puerta, mirando hacia la cabina donde el humo ya era negro y solo se filtraban destellos anaranjados de luz. La rampa a su lado se hundía y el calor que pasaba por la puerta era tan intenso que hacía ondear su uniforme. Los gritos desde afuera eran débiles y apagados, instándola a salir, pero ella no lo hizo. En cambio, volvió a internarse en el humo. Debía saber que probablemente no podría salvar a todos, pero al menos iba a intentarlo. Se agachó lo más posible, llamando a la mujer en silla de ruedas, y avanzó por el pasillo entre la oscuridad y el humo, guiándose con las manos. Afuera, los testigos contaron después que vieron su silueta aparecer brevemente en la puerta, enmarcada por la luz del fuego, antes de volver a internarse en el humo. Instantes después, una pared de llamas recorrió el galley en forma de combustión súbita generalizada, el flashover del que he hablado en otros videos. Y con eso todo había terminado. Barbara Harrison no volvió a ser vista. Y los pasajeros a los que había regresado a ayudar, incluida la mujer en silla de ruedas, la madre y su hija, y los otros 2 atrapados cerca, perecieron con ella en esos segundos finales. Habían transcurrido menos de 90 segundos desde que el avión se detuvo por completo, y milagrosamente, todos salvo 5 habían salido del avión. A las 17:10, aproximadamente 30 minutos después del aterrizaje, el incendio fue declarado bajo control. El fuselaje detrás del ala quedó completamente destruido por el fuego, mientras que la cabina delantera y la cabina de mando permanecieron en gran medida intactas. La investigación de la rama británica de investigación de accidentes comenzó a las pocas horas. Recuperaron el motor de la gravera y pronto hallaron un disco de turbina hecho añicos que demostraba de forma concluyente la causa de la falla. Pero eso, por sí mismo, era sobrevivible. El Boeing 707 podía seguir volando con 3 motores. Lo que volvió fatal al vuelo 712 fue lo que ocurrió después. Una cadena de errores humanos y de procedimiento que permitió que un incendio controlable se volviera incontrolable. La AIB determinó que el desempeño de la tripulación, por lo demás disciplinado y profesional, se vio socavado por un mal diseño de listas de chequeo y por la ergonomía de la cabina. Los procedimientos de incendio de motor y de falla de motor eran lo bastante similares como para confundirse bajo presión. Y la ubicación de los interruptores de alarma hacía posible que una sola mano mal colocada anulara la única advertencia audible. Estos hallazgos llevaron a cambios importantes en toda la industria. Se rediseñaron las listas para que los ítems de memoria fueran distintos, y luego debían volver a verificarse leyendo la lista. Se estandarizaron los paneles de aviso de incendio para reducir la posibilidad de confusión y los aeropuertos modernizaron los vehículos contra incendios, exigiendo que todos los carros pudieran bombear en movimiento y lanzar espuma con un alcance mucho mayor. Más importante aún, la investigación reconoció las acciones de la tripulación y del personal de cabina, que salvaron a 122 de las 127 personas a bordo. El control sereno del capitán, la coordinación del equipo de cabina y sobre todo el valor de Barbara Jane Harrison, que se quedó para ayudar a los últimos pasajeros hasta que las llamas la alcanzaron, se convirtieron en símbolos de profesionalismo y abnegación.
Por sus acciones, a Harrison se le concedió póstumamente la George Cross, la condecoración civil británica más alta al valor. Sigue siendo una de las receptoras más jóvenes de la historia y la única mujer en recibirla fuera de una zona de guerra. Ahora quería dedicar un poco más de tiempo en este episodio a enfocarme en la evacuación, después de la parte en vuelo, porque creo que mucha gente no entiende realmente lo crítica que puede llegar a ser esta fase. Si alguna vez te ves en una situación así, recuerda que la tripulación de cabina está entrenada exactamente para estos escenarios, así que escúchalos. Deja todo tu equipaje de mano y sal lo más rápido que puedas. Una vez afuera, un grupo igualmente entrenado de bomberos se hará cargo de ti para maximizar las posibilidades de supervivencia del incidente. Pero todo esto depende de que sigas las instrucciones y órdenes de estos profesionales y de que prestes atención a la demostración de seguridad antes del vuelo. La razón por la que mi equipo y yo creamos estos videos es mejorar tu comprensión de la aviación y de lo que la hace tan segura hoy. Y puedes ayudarnos en esa misión uniéndote a nuestra tripulación de Patreon, escaneando este código QR o entrando a patreon.com/join/mentorpilot. Mi nombre es Mentor Pilot y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día fantástico y nos vemos la próxima. Chao.